Gusto de saludarles. Igualmente. Muy bien, yo tengo las 7 de la mañana, hora de clase. Así que vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver en la pantalla el instructivo académico? Sí, ingeniero. ¿No? Hace rato se veía. No se ve. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, ingeniero, se Se ve. ve, ingeniero. Ya. Muy bien, muy bien. Bien. Este es el instructivo académico para la materia de Física 102 de este semestre. Varios de ustedes ya han pasado conmigo la materia de Física 102 y conocen parte de las tareas y procedimientos que normalmente hacemos. Primeramente, comentarles el objetivo académico de esta materia. El objetivo es 90 por 90. Fácil de recordar. 90 por 90. Quiero que asumamos todos el compromiso de procurar sacar una calificación de 90 y que apruebe el 90% de los inscritos. El primer 90, queremos que apruebe el 90%. Y que aprueben con una calificación de 90. Ese es el objetivo. Para eso se requiere 1% de inteligencia y 99% de trabajo. Se requiere 1% de inteligencia y 99% de trabajo. Yo y ustedes, o ustedes y yo, estamos para trabajar, para estudiar, para asumir nuestra responsabilidad. Para eso se dan muchas condiciones y situaciones. La primera, hay una tarea que se presenta semanalmente. Una tarea que se presenta semanalmente. Esa tarea tiene que tener mínimamente 4 planas, o sea, 2 hojas. 4 planas o 2 hojas. Primeramente, por favor, van a colocar en la primera plana su identificación. Aquí he hecho un detalle. Ponen su identificación para que pongan la semana que corresponde, su nombre y su grupo en la plana.
O sea, no hagan papelitos pegados porque la experiencia me ha mostrado que algunos presentan sin nombre. Esas que no tengan nombre no lo voy a calificar. Así que por eso que en esta clase estoy recordando o resaltando lo que significa cumplir con la tarea semanal. La primera plana, la plana número 1, coloca una biografía de un físico que enseguida voy a indicar. Pero como digo, primeramente colocan su nombre, la semana 1, nombre, Laura Gabriela Kawasiri, fecha, 26 de noviembre. Dentro del margen, no pongan fuera del margen, ponen eso. Luego, la biografía de, seguramente, Charles Agustín Coblón. Una fotografía 4x4, casi un poquito más grande que tamaño carnet, ¿no? Si no pueden sacar la fotografía de copiar, pegar, hacen el dibujo. Algunos dibujan muy bien a colores, etcétera, etcétera. Y este detalle, hacen, por favor, en papel cuadriculado y reglón seguido. Evidentemente, la viveza criolla muchas veces nos permite hacer reglón triple saltado. Yo me doy cuenta, evidentemente, el estudiante que me hace reglón triple saltado, ¿qué quiere hacer? Quiere escribir poquito. ¿Quién se perjudica? El estudiante. Yo estaba leyendo la semana pasada algunas biografías y realmente son motivadoras. Hombres que han dedicado su vida al estudio, a la investigación, al análisis, a la interpretación. El motivo de estas biografías es que ustedes, aparte de conocer dónde nació este físico, en qué época y cuál fue su contribución, nos motive a que ojalá seamos por lo menos iguales a ellos, o si es posible mejores que ellos. Eso entonces hacen, por favor, una plana. En la segunda plana yo voy a especificar un tema, por ejemplo, la balanza de Cavendish, por decir algo. Entonces hacen el dibujo. En una cuarta plana hacen el dibujo correspondiente. También en el dibujo pueden hacer copiar-pegar, no hay problema del dibujo. Y si no, lo dibujan. Muchos estudiantes tienen esa habilidad, esa virtud de dibujar, lo dibujan. Y luego en la otra media plana escriben la descripción. ¿Qué tiene ese equipo? ¿De qué partes compone? ¿Para qué sirve y cómo funciona? O si hay alguna fórmula, la fórmula. Entonces, eso es en la segunda plana que van a hacer seguramente en el reverso de su hoja. También por problemas ecológicos y demás, procuren escribir en ambos lados de la hoja. No usen marcadores que resaltan en la siguiente página. No usen marcadores porque algunos ponen un marcador, entonces en la otra hoja se ve la mancha del marcador. Y también no pongan títulos muy grandes, ¿no? O sea, de todo eso yo me doy cuenta porque alguno pone, qué sé yo, el equipo, lo pone el título en media plana, lo pone el equipo. El dibujo un poquito y casi no explica. Entonces, eso voy a, por favor, a también ver. Por supuesto, lo he seguido. Luego he pasado un cuestionario, son más o menos 10 preguntas. 10 preguntas. En la tercera plana, comienzan con la pregunta número 1, escriben la pregunta, hacen la respuesta, reglón seguido, para que no gasten muchas hojas también. Y el calificar para mí también, yo no vea 10 páginas, no sé, veré solamente mínimo 4 páginas. Algunos de repente tienen letra más grande, harán 5 o 6 páginas. El cuestionario. Y finalmente, principios y valores éticos, ¿no? Principios y valores éticos. Este aspecto es muy importante para ustedes, para mí también, y fundamentalmente para cualquier profesional. Es posible que a futuro nos olvidemos de las leyes físicas, nos olvidemos los principios matemáticos, pero ojalá mantengamos los principios éticos. Los principios éticos son como flechas que nos indican nuestro comportamiento. Permítanme contarles una anécdota.
estoy en un trámite de modificación de una superficie de un lote de terreno que tengo, porque se equivocaron. Y la abogada me dice, mi abogada me dice la semana anterior, ingeniero, ha dicho la que recibe los documentos, que si le damos 300 bolivianos, nos lo mete de primerito nuestro documento. Y si pagamos 3.000 bolivianos, sale una semana. Y si no pagamos 3.000 bolivianos, sale en 4 meses. Imagínense la corrupción que hay en esa persona de derechos reales. Hace un momento le mandé un mensaje a la abogada, ¿a qué hora va a estar en su oficina? A las 9:30 voy a ir, y yo quiero ir a derechos reales a ver quién es esa persona corrupta en esa oficina. De hecho, no voy a pagar nada. Si tengo que esperar, esperaré. Pero estos son los principios éticos que marcan nuestro comportamiento. Honestidad, integridad, puntualidad, amabilidad, etc. Los principios son objetivos. No dependen de si soy hombre o soy mujer, soy camba o soy colla, soy gringo, soy boliviano, no dependen de ello. Por eso estos principios son muy importantes y es ojalá lo que quede de nosotros a futuro. Entonces, esta tarea semanal además tienen que presentarla puntualmente. La primera tarea es presentan este sábado hasta las 12 de la noche. Una de las ventajas del sistema virtual es que los compañeros que me ayudan, como Yamil, Fabiola, Estefanía, para este semestre en esta materia, o sea, van a programar las fechas de entrega. La primera tarea se presenta hasta este sábado a las 12 de la noche. La segunda tarea es el siguiente sábado. Esa presentación puntual vale el 100% de la calificación. Alguien hace las 4 páginas presentable bien, entonces tiene el 100% de la calificación. Si se atrasó, se atrasó. Alguien dice, profesor, me atrasé un minuto. Cuando ya es atrasado, vale el 50%. Por ese motivo, no esperen el sábado a las 12 de la noche para presentar. Presenten el viernes, en la mañana, o si tienen algún problema, ya lo arreglarán, ¿no? Entonces, esa es la puntualidad. Y sale en el sistema atrasado, presentó atrasado. Entonces, sí presenta. Además, también otra motivación es que para dar el primer examen parcial, tienen que presentar las 4 semanas cumplidas, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, todos ganamos porque aprendemos los principios, aprendemos las biografías, repasamos las leyes, las unidades en las preguntas correspondientes. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero, con el tema de la teoría, del cuestionario de teoría, que dice renglón seguido. Yo tuve otro ingeniero que me pidió el mismo sistema de renglón seguido y tuve problemas para que entienda mi letra. Entonces, para evitar eso, quería preguntarle qué tan malo podría ser que no hagamos con renglón seguido. Bueno, vamos a dar una solución. El que haga renglón saltado, en las preguntas no hay problema, pero en la biografía, el que haga renglón saltado presenta 2 planas, 2 hojas, no si hacen renglón saltado. Porque también, si hacen una plana y renglón saltado, la nota también la voy a poner renglón saltado. Entonces, puede hacerlo así, no hay problema. Bien, entonces seguimos. Gracias, ingeniero. Bien. Luego tenemos aquí ya la información para todas las semanas, para todas las semanas. Mi sugerencia es que empiecen a hacer. En realidad, tampoco es mucho. Digamos que en un día yo creo que no sé en cuánto tiempo escriben una plana. Será en 10 minutos, 15 minutos. Pongámosle 15 minutos, escriben una plana. Entonces, en otros 15 minutos, la otra plana ya son... Y otro día, o sea, cada día que le dediquen 15, 20 minutos, no sé si media hora. Bueno, aquí otra vez esta recomendación, por favor, que quiero ser reiterativo con esta recomendación. En cada tarea semanal, identificar dentro del margen de la hoja la semana, semana 1, apellido y nombres del universitario de ustedes y la fecha de la semana. Entonces, por favor, eso no se olvide. No se olviden, eso voy a ser bastante exigente porque han habido algunas situaciones no deseadas el pasado semestre
y inclusive me han presentado la misma tarea 3 personas, cambiándole solamente el nombre y con otra letra todavía. Mal copiado. Bueno, entonces por favor ponen su identificación tal cual estoy indicando, ¿no? Por su apellido. Y al empezar por su apellido, también en la lista de Google Classroom, por favor, identifíquense primero con su apellido, porque la lista empieza con el apellido y ya estamos acostumbrados a ello. Si yo fuera el estudiante, pondría Ceballos Paredes Daniel Luis. Hay algunos ocurrentes que ponen algún seudónimo, ¿no? Qué sé yo, MacGyver. Cuando estoy calificando, yo no sé pues quién es MacGyver, no sé, ¿no? O otra persona me dijo, había un nombre que no estaba en la lista, y me reclama, profesor, no tengo nota, pues no ha presentado. Profesor, es que mi celular estaba mal y puse con el nombre de mi hermano. Esos problemas tienen que resolverlo de alguna manera, que este es su nombre, pues no el nombre de su hermanita ni ningún apodo. Entonces, por favor, preferentemente, empiecen con su apellido, eso a mí también me ayuda en la calificación. El pasado semestre yo recibí 2.540 tareas. Imagínense que yo estoy calificando con mucho afecto y tengo que estar buscando unos 10 minutos a ver ese seudónimo de quién es, a qué grupo pertenece. Entonces, ¿qué digo? Me quita bastante tiempo y no quiero ocupar tiempo que no es productivo. Bien. Aquí están las semanas correspondientes. Entonces, la primera semana, por ejemplo, la semana número 1 es esta. Ponen semana número 1, biografía de Tales de Mileto. Yo les cuento que también yo sigo estudiando por si acaso, porque empecé a buscar quiénes desde los tiempos antiguos empezaron a descubrir este tema que ahora llamamos electrostática, electricidad, etc. Y me encontré que este filósofo, ¿no? Tales de Mileto, había empezado a hacer unas experiencias interesantes y es espectacular su biografía de este señor, que él inició a ver estos efectos de la electrización por frotamiento. Entonces, esta es la primera semana. La biografía de Tales de Mileto, el equipo o el tema, electrización por frotamiento. Hay ejemplos, ustedes van a ver en la bibliografía, en los libros, en Google. El tema es balanza de torsión. Aparte está, por supuesto, aparte están las preguntas correspondientes y también los principios que voy a enseñar en un par de minutos más. Entonces tenemos aquí, yo he visto el programa, el calendario académico de la facultad. Entonces va a dar exactamente hasta el 13 de marzo del próximo año, 1 por semana. Todas las semanas. Ahí tenemos biografías muy importantes. Encontré otra importante, está la 14, por ejemplo, de Pavel Yablochkov. Un uso espectacular, ¿no? Algunas he puesto nuevas, otras son ya las conocidas. Por ejemplo, de Joule, más o menos conocemos. Kirchhoff también, etc. Entonces, pero estas son las tareas semanales. ¿Alguna pregunta sobre las tareas semanales y las biografías o contenidos del tema? Ingeniero, Buenos días. disculpe. Referente a la foto de las biografías, no es que es 4 centímetros por 4, tiene que ser diferenciando, es decir, el dibujo donde no tenga las letras, es decir, solo el dibujo o el cuadro de la foto seguido al dibujo. Como quieran, digamos, así como están viendo la imagen, ustedes están viendo seguramente mi foto en un extremo, entonces algo así sería la foto del físico y a continuación las letras.
la parte teórica. ¿Alguien más? Yo, ingeniero, disculpe, ahorita viendo las biografías, creo que está el mismo en la semana 6 y 8, James Jules. Ah, ya. Eso lo voy a... Gracias, buena observación. Como dije, yo he estado tratando de mejorar, modificar. Lo voy a cambiar y voy a mandarle a Yami la modificación para la semana 8. Gracias por la observación. Bueno. Gracias. Muy bien. Y... por si acaso, estas biografías tienen una ponderación de 10% sobre la nota final. Por eso muchos tienen 10 puntos sobre su calificación. Es parte del objetivo de sacar 90 por 90. Simplemente, entonces, tienen que hacer la tarea semanal. Por ejemplo, en las notas que he pasado, nadie está, o casi uno quizás, con 51 o 52. Y alguien saca 45, profesor, me faltan 6 puntitos. No. Si hace estas tareas, tiene 10 puntos de hecho. Entonces, es importante. También, enseguida vamos a ver, hay principios éticos para memorizar. Para el primer parcial son 5 principios, del 1 al 5. Para el segundo parcial son otros 5 principios, del 6 al 10. Y antes del tercer parcial, del 11 al 15. Estos son principios importantes que enseguida voy a explicar cuáles son. Entonces, por favor, memoricen estos principios y a mí también me ayuda y evidentemente no es tan fácil aplicarlos. Pero la práctica sí va a hacer que podamos aplicar los principios éticos. Eso voy a compartir, a ver si lo encuentro, los principios y valores. ¿Se puede ver en la pantalla los principios? Sí, ingeniero. Sí, Ok, muchas gracias. Entonces, estos principios nos ayudan a nosotros a, como dije, a nuestro comportamiento, nuestra actitud. Por ejemplo, en la primera semana, y semanalmente yo también en las clases voy a ir preguntando para recordarles y hacerlo mejor. De la primera semana es por ejemplo, ¿no? Relaciones. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Se encuentra en Mateo 7:12. Esto es importante para las relaciones, ¿no? Por más leyes que el presidente o el gobierno emita, la vida de las personas, de la familia, no va a cambiar si no cambia la persona. Hay ley contra la violencia familiar y lamentablemente la violencia familiar continúa. Hay ley contra la discriminación. Lamentablemente la discriminación no solamente continúa, sino que se incrementa entre campesinos y citadinos, entre negros y blancos, entre cambas y collas, entre collas y cambas. Cambia, o sea, aumenta. Ustedes han visto la elección pasada y siguen lo que no va a cambiar. El cambio está en la persona. Mientras hay una persona, ustedes o yo, que cambiemos, vamos a contribuir a esto. Entonces, el primer principio es Traten a los demás como ustedes quieren. Eso nos enseña la Biblia. Este principio es importante para las relaciones. Yo en mi experiencia he encontrado que en el liderazgo, en cualquier cargo, lo más importante son las relaciones humanas. En la casa, en la familia, con los padres, con los hermanos, con los vecinos, lo más importante son las relaciones humanas. Imagínense que ustedes salen de su casa hoy, después de la clase, y está el vecino del frente, ¿no? Y hola Juanito, ¿qué tal? Con una sonrisa. ¿Qué va a hacer Juanito? Les va a devolver la sonrisa. Bien, Luis, bien, estoy bien. A vos también, que te vaya bien. Entonces, este principio es muy importante y ojalá que no solamente lo memoricemos, sino que lo practiquemos. Y así cada uno que he escogido la verdad son espectaculares. El segundo principio
el segundo principio, es el deber de los hijos. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Entonces, ustedes jóvenes, señoritas, ¿quieren que les vaya bien? Obedezcan a sus padres. ¿Quieren tener larga vida como yo, que ya soy abuelo? Obedezcan a sus padres. Este es un mandamiento con promesa, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, esto, la verdad, se cumple. Se cumple. Y así sucesivamente, cada uno de los principios que si lo aplican, tendrán todo. El tercero, ¿no? La clave del éxito. Nunca dejes de leer el libro de la ley, o sea, la Biblia. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Correcto, correcto, ¿no? Por ejemplo, el primero, si yo trato mal a alguien, no estoy cumpliendo el tratar bien a los demás. Entonces puede que tenga problemas, enemistades, peleas, etcétera, etcétera, ¿no? O si yo no obedezco a mis padres, posiblemente me vaya mal, ¿no? Entonces, por eso dice, la clave del éxito es cumplir, no dejar de leer, estudiar y practicar. Leer, estudiar y practicar estos principios, vamos a tener éxito total. Así sucesivamente están los principios para las 15 semanas. Los primeros 5 lo voy a tomar en el primer examen oral, de aquí a 4 o 5 semanas, del 6 al 10 para el segundo parcial, y del 10 al 15 para el tercer parcial. Imagínense, por ejemplo, no, ustedes lo van a ver en todo caso. Por ejemplo, el último, ¿qué dice? Lo prohibido. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. 1 Corintios 6, 18. Cuando había clases presenciales, un estudiante me dice, profesor, como yo siempre trato de enseñarles estos principios, aparte de enseñarles muy bien la física, me dice, profesor, quiero hablar con usted. Ya dime de qué se trata. No, profesor, afuera, cuando acabe la clase. Muy bien, acaba la clase. Ven, dime. Y me dice, profesor, mi cortega está embarazada. Uy, digo, ¿yo qué hago? ¿No? Y bueno, y le digo, mi primera reacción, oye, ¿saben tus papás? No, no saben. Uy, me parece que sería bueno que tú les digas de primera información, porque algún día se van a enterar. Después le dije, ¿va a nacer el niño o vas a hacer abortar? Va a nacer, excelente, excelente, que no aborte. Bueno, pasa la siguiente semana, profesor, quiero hablar con usted. Dime, hice lo que me dijo. ¿Qué hiciste? Les avisé a mis padres y me han botado de la casa. ¿No? Claro, una pena. La historia es larga, no voy a contar, es interesante, larga, pero es un aprendizaje. Por eso digo, cumplir estos principios éticos para no meterse en problemas. Entonces, estos principios lo van a ir memorizando clase a clase. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, creo que ya está. Disculpe, ingeniero, esto tenemos que escribirlo a mano, ¿no? No, yo les he pasado la nota, los va a pasar Yamil. Les va a pasar Yamil, entonces ya lo tienen hecho. Eso no hay que escribir a nada, solamente memorizarlo. Van a tener la hoja que Yamil les va a pasar. Hablando de eso, hablando de Yamil, Yamil, si por favor puedes presentarte para que te conozcan los que no te conocen. Yamil, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero, aquí estoy. Ah, ya. Bien, él es Yamil, él nos va a ayudar en la información que voy a mandar para todos ustedes. Entonces, gracias Yamil por tu ayuda y vamos a estar a través de él enviando toda la información pertinente. Gracias Yamil. También hay dos estudiantes que van a colaborar, Fabiola
Fabiola, ¿estás ahí? Fabiola. Sí, ingeniero, estoy aquí. Ya, Fabiola también, ella, Buenos días. buen día, me llamó y el día jueves nos vimos. Yo tomé un examen de esa, nos vimos y ella también va a estar colaborando en la... Y también Estefanía, ¿estás por ahí? ¿Viniste? Helga. Muy bien. Entonces, Helga, Estefanía, Fabiola y Yamil. Yamil es un alumno excelente que él ya me colaboró el pasado semestre y pues lo ha hecho muy bien y ahora tiene 2 ayudantes más por si acaso para cualquier situación. Bien, gracias Fabiola. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. En el programa analítico que tienen ustedes, el primer tema es de electrostática. Electrostática. Bien. Entonces, vamos a ver el tema de electrostática. Bien, esta es la materia de física 200. Física 200. El primer tema es electrostática. Antes de eso veremos la estructura del átomo. Hay muchos modelos que se han diseñado para explicar la estructura del átomo. El modelo más simple es el llamado modelo de Bohr, modelo de Bohr. En la figura están viendo ustedes 2 átomos conforme a la estructura del modelo de Bohr. El primer átomo tiene una especie de núcleo donde se encuentran los protones y neutrones. En el núcleo están los protones, que son dibujadas con unas esferitas rojas, y los los neutrones con unas esferitas amarillas. Este es el átomo de litio. El litio tiene 3 protones en su núcleo. 1, 2, 3 esferitas rojas. Tiene 4 neutrones en el núcleo. 1, 2, 3, 4 esferitas amarillas. Es la parte más pesada del átomo. En torno a este núcleo, a manera de un sistema solar planetario, están girando los electrones. Estas esferitas azules son los electrones. El átomo de litio tiene 2 órbitas. En la primera tenemos 2 electrones y en la segunda un electrón. Por tanto, el átomo de litio tiene 3 electrones. Analizando esta estructura nos damos cuenta que el átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones. Ese es un dato. Normalmente el átomo está en estado neutro. Eso significa que el número de protones, en este caso, 3 protones y 3 electrones. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. La magnitud de la carga es la misma. Por tanto, el átomo eléctricamente es neutro. La pregunta sería, ¿por qué el átomo es neutro? Porque tiene la misma cantidad de protones y electrones. Los neutrones, como el nombre lo sugiere, no llevan carga, son neutros. Por consiguiente, no contribuyen a la carga eléctrica. En cuanto a peso, un protón es muy pesado, más de 1000 veces más pesado que un electrón. O sea que
el peso del electrón es prácticamente insignificante comparado con el peso del protón. Sin embargo, el peso del neutrón es igual al peso del protón. Recordarán ustedes que cuando hablamos de peso atómico decimos, el peso atómico es la suma de protones y neutrones que están en el núcleo. Y el número atómico se refiere al número de protones que tiene el átomo en su estructura. Entonces, este modelo es el modelo de Bohr. El átomo tiene una parte central llamada núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones. En torno al núcleo están girando los electrones. La cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por eso el átomo es neutro. En cambio, el número atómico se refiere al número de protones. Aquí, en el átomo dibujado a la derecha, tenemos un átomo que tiene en su núcleo 29 protones. Si tiene 29 protones, entonces tendrá que tener 29 electrones. Por eso el átomo es neutro. Bueno, aquí no vamos a contarlo en el núcleo, pero las esferitas coloradas son 29. Y las esferitas azules que están girando en torno al núcleo son los electrones. Noten que este átomo tiene 1, 2, 3, 4 órbitas. Este átomo tiene 4 órbitas. Una órbita, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Tiene 35 neutrones, o sea que su peso atómico sería 35 más 29. En la primera órbita solamente hay 2 electrones. Los electrones se ubican en las órbitas de acuerdo al nivel de energía que tengan. 2 electrones. En la segunda órbita tiene más, porque si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en la segunda órbita. Y así sucesivamente los electrones, de acuerdo al nivel de energía que tengan, se ubican en las órbitas. La última órbita es muy interesante, tiene un solo electrón. Un solo electrón, ¿no? Con menos energía. Este átomo es el átomo de cobre. El átomo de cobre. Por eso el cobre, que es un metal maleable dúctil, los cables en los circuitos de corriente eléctrica normalmente son de cobre. Cuando hay una diferencia de potencial, este electrón se sale, porque es fácil que se salga, porque está en la última órbita, está solito, tiene menos energía, sale y se produce lo que conocemos como corriente eléctrica. Entonces, este es el modelo más simple para poder explicar los fenómenos electrostáticos de la materia. En resumen, estamos recordando un modelo atómico de Bohr, el cual establece que el átomo está formado por una parte central llamada núcleo, donde se encuentran los protones y neutrones. Y en las órbitas están girando los electrones, ubicados en las diferentes órbitas de acuerdo a su nivel de energía. Como es electrostática, nos interesa hablar de la parte eléctrica. El átomo es neutro porque tiene la misma cantidad de protones, cargas positivas, que los electrones, cargas negativas. Por eso el átomo es neutro. De acuerdo al número de protones, se ha establecido lo que conocemos como la tabla periódica de los elementos. Y el número atómico es el número de protones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene número 1. ¿Qué significa? Tiene un solo protón. Y si tiene un solo protón, tiene un solo electrón. El siguiente, ¿cuál será? El que tenga 2 protones. Si tiene 2 protones, tiene 2 electrones. ¿Qué nombre lleva ese átomo? Helio, el helio. El siguiente, ¿cuál será? El que tenga 3 protones. Si lleva 3 protones, lleva 3 electrones. ¿Cómo se llama ese elemento? Litio, el que está en el dibujo. Y así sucesivamente.
El que tenga 29 protones es el cobre y tendrá 29 electrones. Eso es. Bien, aquí he puesto la pregunta más importante que siempre nos hacemos. Es la pregunta más sencilla que nos hacemos. Esta pregunta es esta. ¿Qué? ¿Qué? Esta es la pregunta más sencilla que siempre tenemos que formularnos y tratar de buscar la respuesta. El tema, como les decía, es electrostática. El tema de hoy titula electrostática. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿y qué estudia la electrostática? ¿Qué estudia la electrostática? La electrostática, aquí está la respuesta, estudia las cargas en equilibrio. ¿Qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas en equilibrio. Eso es. ¿Qué estudia la electrostática? La electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. En el cuestionario que les he pasado y que lo tienen ustedes, están estas preguntas y estas respuestas para que ustedes puedan fijar los conceptos, las definiciones, las fórmulas, las unidades. ¿Qué estudia la electrostática? Estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, ya serían dos, ¿no? Tendrían que ser dos las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían las siguientes preguntas? Sería, ¿y qué es carga eléctrica y qué es equilibrio? ¿Qué es carga y qué es equilibrio? Entonces, como vimos hace un momento, el átomo es neutro porque tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Imagínense, dijimos que el átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones. Por alguna razón, por ejemplo, mediante el frotamiento, se frota el cuerpo, puede que algún electrón salte de su órbita, se va. Si un electrón abandona su órbita, por ejemplo en el litio, tenía 3 protones y 3 electrones. Si se va un electrón, quedarían 3 protones y 2 electrones. Hay un desequilibrio. Se carga positivamente. Se carga positivamente. Ahora, en el átomo de cobre, por ejemplo, en la última órbita, si se acuerdan, había un solo electrón. Puede que por alguna razón, también por frotamiento o cualquier otra razón, algún otro electrón puede llegar a esa órbita. En esta órbita tan grande, la órbita y un solo electroncito, yo quiero vivir aquí. Y se instala en la órbita. No 1, 5. Entonces tendría 5 electrones en exceso y se carga eléctricamente de forma negativa, ¿no? Entonces, un cuerpo se carga eléctricamente cuando pierde o gana electrones. Un cuerpo se carga eléctricamente cuando pierde o gana electrones. Si pierde electrones, queda con exceso de carga positiva. Si pierde electrones, queda con exceso de carga positiva y queda cargado positivamente. Si gana electrones, queda cargado con exceso de carga negativa y se carga negativamente. Entonces, a eso se refiere cuando hacemos carga. Un cuerpo se carga eléctricamente cuando pierde o gana electrones. Estas preguntas son las que yo hago en el examen oral. Como ven, no son difíciles, ¿no? Yo diré, ¿qué estudia la electrostática? Estudia las cargas eléctricas en equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo se carga eléctricamente? Cuando pierde o gana electrones. ¿Cuándo se carga negativamente? Cuando gana electrones. ¿Cuándo se carga positivamente? Cuando pierde electrones. Y la otra pregunta es, ¿y qué significa equilibrio? Equilibrio. Equilibrio significa que el cuerpo no se traslada y no rota.
está totalmente quieto. Tiene equilibrio traslacional, no se traslada. Electrostática, estudia las cargas eléctricas en equilibrio, en reposo, inmóviles, no se aceleran. No se trasladan, tampoco rotan. Equilibrio significa cuando tiene equilibrio traslacional, no se traslada, y equilibrio rotacional, no rota. Entonces, esa es la síntesis de este tema. Electrostática. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Cuando un cuerpo se carga eléctricamente, cuando pierde o gana electrones. Si pierde electrones, se carga positivamente. Si gana electrones, se carga negativamente. ¿Qué significa el equilibrio estático? Que no se traslade y que no rote. Para que no se traslade, se cumple la primera ley de Newton, que dice que la suma de fuerzas es cero. Si la suma de fuerzas es cero, el cuerpo está en equilibrio. Y para que no rote, se cumple que la suma de momentos es igual a cero. La fuerza por el brazo es cero, por consiguiente no rota. Entonces, eso es los conceptos más básicos de electrostática. Vamos a ver la ley de Coulomb y voy a preguntar a varios la ley de Coulomb, ¿no? Cuando un cuerpo está cargado eléctricamente, cambia su comportamiento. Por eso hay situaciones en las cuales los cuerpos cambian su comportamiento. Aquí tenemos una carga positiva que está colocada frente a otra carga positiva, ¿no? Aquí. La carga 1, esta esferita, que dice más Q sub 1, ¿perdió o ganó electrones? Pregunto, esta esferita, más Q sub 1, ¿perdió o ganó electrones? Perdió. Perdió, correcto, y quedó cargado positivamente. La esferita Q sub 2 también perdió electrones y queda cargada positivamente con una carga diferente más Q sub 2. Se produce una interacción. Experimenta una fuerza de repulsión. Se repelen. Esta flecha, la flecha entre 1 y 2, sobre la carga 1 está actuando la carga 2. Se repelen. Y lo propio con la otra. Aquí recordamos otra definición general de la física, que dice: la física estudia las interacciones mutuas de la materia. La física estudia las interacciones mutuas de la materia. O sea, actúa la una frente a la otra, mutuamente, ambas, ¿no? En este caso, esa acción es de repulsión, experimenta una fuerza de repulsión. Entonces, en física se puede estudiar el valor de la carga, como estamos viendo, se puede medir la magnitud de la fuerza, se puede medir la distancia de separación. Por eso, esa es una definición bastante general de la física. La física estudia las interacciones mutuas de la materia. Eso por una parte. Por otra parte, imagínense, en la siguiente gráfica, la carga azul es positiva. Perdió electrones y queda cargada positivamente más Q sub 1. La carga roja es negativa, ganó electrones. Entonces la interacción existe, pero es de atracción. Cargas de diferente signo se atraen, como en el matrimonio. Hombre y mujer se atraen por matrimonio, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Eso no es natural. Bueno, es otro tema, pero si las cargas son de diferente signo, entonces la fuerza es de atracción. La fuerza es de atracción. Entonces, Charles Agustín Coulomb analizó esta situación, probó con diferentes cargas. ¿Qué pasa si la carga es más grande? La fuerza es más grande. ¿Qué pasa si la carga es más pequeñita? La fuerza es más pequeñita. Y también probó con las distancias. La distancia de separación entre cargas aquí es R, ¿no? Aquí hay una distancia de separación entre la carga 1 y la carga 2.
hay una distancia de separación. Y esa distancia es R. Bueno, aquí está. R es la distancia de separación. Entonces con esas observaciones, Charles Agustín Coulomb enunció la ley que lleva su nombre y se llama la ley de Coulomb, que se aplica a cargas puntuales. La fórmula es esta. Es esta. Y dice, la fuerza, esta F, la fuerza de atracción, la gráfica de abajo, la fuerza de atracción o repulsión, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Carga 1 por carga 2 es directamente proporcional al producto de las cargas. Cuando está en el numerador es directamente proporcional. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la fórmula de la ley de Coulomb. Y siempre decimos, hay que interpretarla. ¿Qué significa que la fuerza es directamente proporcional? Cuando decimos es directamente proporcional, entonces significa que si la carga aumenta, esta flecha que he puesto hacia arriba significa que aumenta, la fuerza aumenta. Y sería también al revés. Si la carga disminuye, la fuerza disminuye. Eso es directamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Inversamente proporcional significa que si una variable aumenta, la distancia aumenta hacia arriba, la fuerza disminuye. Eso es inversamente proporcional. Esta es la ley de Coulomb. Solamente se aplica a cargas puntuales. Aplicada a cargas puntuales. Voy a repetir 2 veces más y voy a preguntar a unos cuantos. Ley de Coulomb. Dice, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa es la ley de Coulomb. Entonces, ahora pregunto primeramente a una señorita, alguien de las presentes que quiera repetir la ley de Coulomb. Tiempo cumplido. ¿Algún varón que quiera repetir la ley de Coulomb? La fuerza de atracción o repulsión es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Excelente. Eso es. Ahora sí, ¿alguna señorita? Yo. A ver. La ley de Coulomb. La fuerza es directamente proporcional al producto de la carga e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que es de una carga hacia otra. Muy bien, excelente. Eso es. Eso es la ley de Coulomb. Una ley que vamos a después aplicarla y... Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, como vimos, la física estudia las interacciones mutuas de la materia.
tenemos en esta gráfica, por ejemplo, 3 cargas. Una carga positiva más Q sub 1. Una carga positiva más Q sub 1 que está aquí. Una carga negativa más Q sub 2 que está aquí. Y otra carga positiva más Q sub 3. ¿No? Están ahí los valores de las distancias. Parece que están en los vértices de un triángulo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta sobre la carga Q sub 1? ¿Cuál es la fuerza neta sobre la carga Q sub 1? En ese caso, entonces, lo que se hace es calcular la interacción una por una. Por ejemplo, entre la carga 1, aquí lo voy a marcar, entre la carga 1 y la carga 2 son cargas de diferente signo. ¿No? Por tanto, la fuerza será de atracción. Solamente en la gráfica se ha dibujado la flecha que actúa sobre la carga 1. Pero en realidad, digamos, interactúan ambas. Entonces, la carga 2, al ser negativa, está atrayendo a la carga, la está atrayendo a la carga 1. Es de atracción. Entonces, se aplica la ley de Coulomb. Sería F igual la constante K, la carga 1 sobre la carga 2, sobre la distancia, que es de 2 metros, ¿no? Al cuadrado. Se calcula esa fuerza entre la carga 1 y la carga 2. ¿No? Primeramente se calcula esa fuerza entre la carga 1 y la carga 2, que es una fuerza que está en ese sentido. En ese sentido. Una vez hecho eso, ahora se calcula la fuerza de atracción, la fuerza de, más bien sería de repulsión, entre la carga 1 y la carga 3. Aquí tenemos la carga 1 y la carga 3. Como son cargas positivas ambas, habrá una fuerza de repulsión, la repele. Entonces calculamos, aplicando la ley de Coulomb, sería F igual la constante K, que después vamos a indicar el valor, el producto de las cargas, carga 1 por carga 3, sobre la distancia correspondiente. Y luego se hace la suma vectorial entre esas fuerzas, que vamos a verlo en el tema cuando hagamos los problemas. Entonces, hay una interacción de fuerzas en ese sentido. La fuerza neta de varias cargas puntuales. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer un descanso de 5 minutos para pararnos, movernos, tomar un café y después volvemos. Un descanso de 5 minutos. Está bien, ingeniero. De campos físicos. Campos físicos. Primeramente recordamos lo que es el campo gravitacional. Es un tema que se lo vio en Física 102. El campo gravitacional es originado por las masas. Campo gravitacional es originado por las masas. Por ejemplo, la masa terrestre origina en su entorno un campo gravitacional, donde se manifiestan fuerzas de origen gravitacional. Se manifiestan fuerzas de origen gravitacional. Por ejemplo, tengo mi lapicero. Si tengo mi lapicero aquí y lo suelto, se cae. ¿Por qué? Porque interactúa una fuerza gravitacional.
Entonces, el campo gravitacional se define como la fuerza por unidad de masa. Como vimos hace un momento también en el tema electrostático, ¿no? Se manifiestan fuerzas de tipo eléctrico, fuerzas de tipo eléctrico. Entonces, se define también el campo eléctrico como la fuerza por unidad de carga. Un cuerpo que está cargado eléctricamente origina un campo eléctrico en su entorno. Entonces, el campo eléctrico es originado por cargas, el campo eléctrico es originado por cargas eléctricas. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas, pero estas cargas están en equilibrio. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en equilibrio. Es decir, una carga, en este caso una carga positiva, modifica el espacio que le rodea, crea un campo eléctrico, teóricamente infinito, pero prácticamente limitado. Lo propio una carga... ¿Perdón? ¿No está grabando la clase? ¿No escucho? ¿La clase lo está grabando? Esta parte no. La anterior sí. Bien. Entonces la carga negativa crea un campo también eléctrico. Este campo eléctrico se representa por líneas de fuerza, imaginarias y continuas. Estas líneas de fuerza, si la carga es positiva, se alejan de la carga y se van hacia el infinito como indican estas flechas. Y si la carga eléctrica es negativa, las líneas de fuerza llegan del infinito hacia la carga. Llegan del infinito hacia la carga. Hacia la carga. Entonces, a eso se refiere el campo eléctrico. En resumen, el campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico, ¿no? Por supuesto, este campo eléctrico teóricamente es infinito, pero prácticamente es limitado. Esta es la definición. Normalmente las definiciones, las leyes, los principios de física se expresan a través de ecuaciones matemáticas. En este caso, esta es la definición. El campo eléctrico se representa por la letra E, de imprenta mayúscula, E. Y se define como la fuerza por unidad de carga. Se define como la fuerza por unidad de carga. O sea, el campo eléctrico conceptualmente aquí en esta carga positiva, por ejemplo, es el espacio que rodea a la carga. Entonces, esta carga Q mayúscula de aquí está creando un campo eléctrico. Y si aparece otra carga Q minúscula, por supuesto, si ambas son positivas, la va a repeler con una fuerza. Y de ahí se define la intensidad de campo eléctrico o simplemente llamada campo eléctrico. Digamos, lo apropiado sería decir la intensidad de campo eléctrico, pero lo práctico es simplemente campo eléctrico. Simplemente campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico E se define como la fuerza por unidad de carga. El campo eléctrico E se representa por la letra E mayúscula de imprenta y se define como la fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Otro tema que también es importante y también tiene que ver con una definición bastante general de lo que es la física. Porque como dije, la pregunta del más bajo nivel de conocimiento, dijimos, es esta. ¿Qué? ¿Qué? La primera pregunta sería, ¿y qué estudia la física?
dijimos, la física estudia las interacciones mutuas de la materia. Una de las respuestas es esa. La física estudia las interacciones mutuas de la materia. Por ejemplo, aquí tenemos una carga Q positiva, mayúscula, más Q. A cierta distancia, R, se encuentra otra carga positiva, minúscula, más Q. Ambas interactúan, experimenta una fuerza de repulsión. Entonces, la física estudia esa interacción. ¿Cuánto vale la carga? ¿Cuánto mide la fuerza? ¿Cuánto mide la distancia? Entonces, esa es una de las definiciones bastante generales de lo que estudia la física. Reitero, y lo voy a preguntar en el examen de teoría, la física estudia las interacciones mutuas de la materia. La otra definición sería, ¿y qué estudia la física? La física es la ciencia de las magnitudes. Decimos, ¿qué? ¿Qué estudia la física? La física estudia o es la ciencia de las magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Magnitud es todo lo que se puede medir. Por eso, en física es muy importante en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. De forma casual, yo estaba tomando exámenes orales, como siempre lo hago en la parte teórica, y normalmente pregunto las leyes, los principios, las definiciones. Por ejemplo, preguntaría, la respuesta es, la ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa es una ley. También pregunto las definiciones. Por ejemplo, preguntaría, ¿cómo se define el campo eléctrico? La respuesta está en el cuadro. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. Pero en el examen último, a un estudiante no le pregunté el enunciado de una ley, tampoco le pregunté la definición, digamos, del campo, del potencial. Simplemente le pregunté las unidades porque eso es importante. La física es la ciencia de las magnitudes, estudia todo lo que se puede medir. En este caso, campo eléctrico, ¿no? La fuerza. La fuerza en el sistema internacional, ¿en qué se mide? Newtons. Muy bien, muy bien. La fuerza se mide en newtons. En newtons. Y en honor de Charles Agustín de Coulomb, la carga eléctrica se mide en Coulomb. Por consiguiente, el campo eléctrico se mide en newton por coulombios. En el sistema internacional. En el sistema sexagesimal, la fuerza se mide en dinas y la carga en statcoulombios, el sistema electrostático, statcoulombios o unidades electrostáticas. Esto lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase cuando hagamos algunos problemas de esta parte teórica que estamos avanzando. Entonces, por favor, vayan memorizando porque todo viene con la práctica. Yo les dije, para sacar 90 o más en esta materia, se requiere 1% de inteligencia y 99% de práctica. La fuerza se mide en newton o dinas. La fuerza se mide en newton o dinas. Newton, dinas, newton, dinas. Uno lo memoriza y nunca más se olvida. La carga se mide en coulombios o statcoulombios. Statcoulombios o unidades electrostáticas.
Entonces, esto también es importante en esta definición del campo eléctrico. Como dije, líneas de fuerza, líneas de fuerza. El campo eléctrico está representado por lo que se llaman líneas de fuerza. Entonces, en otras palabras, las líneas de fuerza representan al campo eléctrico. Son líneas imaginarias continuas. Como están viendo en la gráfica, muchos dicen, una gráfica es mejor que 1000 palabras, y es verdad, una gráfica es mejor que 1000 palabras. Si la carga es positiva, las líneas de fuerza están saliendo de la carga hacia el infinito. Si la carga es positiva, como están viendo aquí en la gráfica, las líneas de fuerza indican la presencia del campo eléctrico. Por ejemplo, en un punto como este, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. En este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. En este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí. En dirección de la línea de fuerza. Por eso, las líneas de fuerza indican la presencia del campo eléctrico. Las líneas de fuerza indican la presencia del campo eléctrico. Si la carga es positiva, el campo eléctrico se está alejando, como estas flechas, de la carga. En cambio, si la carga eléctrica es negativa, ¿habrá campo eléctrico en este punto? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. En este punto, ¿habrá campo eléctrico? Sí. ¿En qué dirección? En dirección de la línea de fuerza. Del infinito a cargas negativas. Reitero, las líneas de fuerza representan la presencia del campo eléctrico. Por supuesto, donde hay más campo habrá más líneas, donde hay menos campo habrá menos líneas. ¿Y qué sucede si son cargas positivas o negativas y están próximas? Entonces eso está ilustrado aquí. Si es que son cargas, una carga puntual positiva y una negativa, entonces las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen a la carga negativa. En ese caso, ¿cómo se ve el campo eléctrico? Si la línea es una curva. Si la línea es una curva, el campo eléctrico es tangente a esa línea. Ojalá que puedan ver la línea esta que apenas se ve, pero es tangente. En cambio aquí sería el campo horizontal. Aquí en el centro sería de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, eso en el caso que sean cargas positivas y negativas. El principio no cambia. Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y se dirigen hacia la carga negativa. Ahora, si son dos cargas del mismo signo, por ejemplo, aquí tenemos dos cargas positivas. Cargas positivas. Entonces, como se van de la carga al infinito. De la carga al infinito. Y seguramente vamos a ver en los problemas que cuando en la línea que une a las dos cargas, en algunos puntos el campo será cero. Como ven, no hay líneas de fuerza, porque están como repeliéndose. Entonces, eso es las líneas de fuerza. Representan al campo eléctrico. Salen de cargas positivas y se van hacia cargas negativas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Reclamo? Lo que quieran. Bueno, lamentablemente el sistema académico
no es el de los mejores. Yo no sé por qué el proceso de inscripción es como es. Yo ya pasé una nota al coordinador, no sé por qué, si esto siempre se repite, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, en la lista oficial, hasta el día sábado, habían 40 inscritos. Tenemos en esta clase presentes 92 estudiantes. Muchos no se han inscrito, y eso, yo no sé por qué. Yo digo, qué complicado es decir, por ejemplo, la anterior semana, digamos el jueves, se abren los 100 cupos para Física 200 y que se inscriban los 100 posibles. Si alguno no puede, bueno, hay otros grupos también. Pero eso a veces crea algún problema con el estudio. De todos modos, con todo gusto me voy a pasar el trabajo. Profesor, yo no estoy inscrito, ¿qué hago? Bueno, asista a clases, pues por lo menos busque cómo el link se pone que asista a clases. Porque las tareas tienen que presentarlas este sábado, ¿no? Este sábado. Y yo, de todos modos, con todo gusto me voy a pasar el trabajo de ir calificando, porque lamentablemente algunos no logran inscribirse en ningún momento ni en la adición. Pero sin embargo, los que están decididos a pasar en este grupo y, bueno, seguir con la materia, entonces yo también estoy dispuesto a colaborarles. Entonces, los que están inscritos sí o sí tienen que presentar hasta el sábado la primera tarea semanal. Los que no están inscritos, si es que logran, o si es que Yamil, Fabiola, o Estefanía, o Helga les inscriben, bueno, presenten. Eso sí, los exámenes orales solamente voy a tomar a los inscritos. Eso es más manejable. Pero con las tareas no quiero que se atrasen y se acumulen las tareas, ¿no? Vayan haciendo con calma. Por una parte. Por otra parte, el semestre ha comenzado. Ha comenzado y hemos comenzado muy bien en esta mañana. El día miércoles hay laboratorio. El día miércoles es a las 6:15 el laboratorio. Entonces tenemos un excelente ayudante que muchos lo conocen, se llama Eduardo Escobar. Entonces el día miércoles tendremos el laboratorio y bueno, mientras haya normalidad estaremos pasando. Va a ser un semestre muy, muy raro porque durante Navidad y Año Nuevo uno estaba de vacaciones, pero ahora vamos a estar en clases. Por supuesto, con los tiempos de feriado en Navidad y Año Nuevo y todo eso. Creo que eso es todo. Bien, ¿alguna pregunta, juventud? Ingeniero, ¿el cuestionario usted lo va a mandar hoy día? ¿Perdón? El cuestionario para hacer la primera semana. Creo que ya lo mandé. Oh, no, no lo he mandado, no, lo voy a mandar hoy día. No lo he mandado todavía, ingeniero. Ya, listo, Yamil. Sí, lo voy a mandar en la tarde, máximo en la tarde. Si puedo, en unos minutos. Listo, Yamil, gracias. ¿Más preguntas? ¿El día miércoles en horario de clase será el laboratorio? Claro, todo en horario de clases. A 6:15 de la tarde. Una pregunta, ingeniero. Para la fecha de los principios, valores y principios, ¿sería desde hoy hasta el domingo? Desde hoy. Sí, desde hoy. Gracias, Yamelín. Gracias por preguntar. En los principios, creo que no lo indiqué, pero sí he enviado. Colocan, por favor, la fecha del día. Hoy es 23. Ponen lunes 23, quebrado 11-21. Leen el capítulo de Proverbios 21. Aquí tengo una Biblia a mi lado en mi mesa y también hay en Google donde se encuentran proverbios. Por ejemplo, Proverbios 21, aquí está mi Biblia, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová y todo lo que quiere lo inclina. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y van leyendo, ¿no? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Mejor es vivir en un rincón del terrado con una mujer
mejor es vivir en el rincón del tesoro que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Cuando el escarnecedor es castigado, etc., hay proverbios espectaculares. Por ejemplo, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A mí, por ejemplo, si me gustó el 3, yo escribo Proverbios 21, que es la fecha de hoy, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿No? En nuestro país, ¿cuánto necesitamos esto? La justicia. Entre políticos, entre gobernantes, en la universidad, en la academia, la justicia es importante. ¿No? O este otro, el 2. Todo camino al hombre es recto en su... Yo pienso que estoy haciendo bien, pero Dios encamina los pasos, ¿no? Entonces, considera al justo la casa del impío. Bueno, hay muchos. Un solo versículo, son 3 líneas. El de la fecha. Anotan la fecha, por favor, lunes 21, Proverbios 21, 4, etc. Y un salmo, el que quieran. Un salmo. Una 23, ingeniero. ¿23? Ah, sí, 23. Ah, me equivoqué. 23. Gracias. Estoy tan entusiasmado por comenzar la clase. Bueno, el 23 es igual. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, ¿no? No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Si a mí me gusta ese, entonces yo anoto el 23, 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Evidentemente yo tampoco me he afanado por hacerme rico, he trabajado lo mejor que he podido y ahora me falta tiempo para gastar mi plata. Bueno, nunca hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia y tus razones, ¿no? Esto es espectacular, ¿no? Otro proverbio dice, corrige al necio y te ganarás afrenta. Corrige al sabio y te lo agradecerá. Evidentemente a nadie le gusta que le corrijan, pero bueno, el proverbio dice, si a un necio le corregimos, no le gusta, pues, y nos odia. Pero el sabio aprende y agradece. Entonces son estos proverbios, gracias por preguntar, el de la fecha. Salmo puede ser de la fecha cualquiera. Cuando acabe el 30 o 31 de este mes, otra vez empezamos con el 1, 2, 3 y 4 y es mi deseo que ustedes puedan tener esa vida, qué sé yo, íntegra, tranquila, en paz y contribuyan a su familia, a la sociedad, a Bolivia, que tanto nos necesita. Bien, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, una pregunta, buen día. ¿Qué va a pasar con los que vamos a adicionar? ¿Podemos presentar la tarea el sábado? Exactamente, eso es lo que dije. O sea, todos los que quieran presentar, entonces les van a añadir los compañeros encargados y a mí, Helga o Fabiola les van a añadir y yo se lo voy a corregir. Por favor, preséntenlo. Entonces, pasen la voz a algún compañero. Ustedes se conocen entre ustedes. Si es que quieren pasar en este grupo, vayan a presentar las tareas para que no se atrasen y de todos modos, mi deseo es que se inscriban. Ojalá que se inscriban. Perfecto. Si no, por lo menos han aprendido el primer principio. Traten bien como a los demás como quisieran tratarlos. Entonces, preséntenlo. Bien. Ingeniero, disculpa una preguntita. Donde dice el tema del programa, dibujo, descripción y explicación, ¿nosotros tenemos que explicar con nuestras propias palabras o sí un concepto? Eso está en los libros, pueden copiar del libro. O sea, digamos, no vamos a inventar porque no sabemos, pero pueden copiar del libro, digamos, por decirte, la balanza de Cavendish es una balanza que tiene un espejo y 2 varillas donde se colocan las cargas, bla, bla, bla. Y está explicado en los libros o en Google, ustedes buscan en Google y ahí está la explicación. De momento no vamos a inventar nada. Una vez que sepamos eso, sí podríamos mejorar, opinar, etcétera, pero no, eso lo dicen ustedes o lo copian del libro. También aprovecho para recordarles, por favor, la clase, imagínense, una clase de 1 hora, hora y media como esta no es suficiente. Yo siempre les recomiendo que hoy mismo entran en Google y buscan el libro de física que está en la bibliografía, cualquiera, Semansky, Jenny Holiday, y buscan el tema de la electrostática y léanlo. Inclusive ahora es mucho más fácil. Alguno me preguntaba, alguno me dijo, ¿por qué no lo graba? También puedo grabarlo, pero hay gente seguramente más preparado que yo que han grabado. Ustedes pueden entrar a Google y pongan electrostática en PowerPoint.
y les va a salir seguramente dibujos mejores que los míos, o de repente iguales, no sé. Pero hay mucha información. Ustedes pueden poner, acaben la clase y hagan la prueba en su computadora, en Google, electrostática en PowerPoint. Además hay 500 explicaciones en PowerPoint con figuras, qué sé yo, con simuladores y con todo eso. O también videos de electrostática. Hay un montón. Pero de todos modos, la diferencia en una clase presencial es que pueden preguntarme, yo si puedo respondo, etc. El día sábado me visitó por primera vez en mi vida, me visitó una buena estudiante con su mamá, ¿no? Una buena estudiante, excelente estudiante, me visitó con su mamá. Y claro, llegaron a la casa, yo les abrí la puerta y digo, pasen por favor. Pasaron, se sentaron, me comentaron el tema que querían comentarme. Como digo, la primera vez yo jamás en mi vida he tenido una visita de una estudiante con su mamá. Bueno, ya aprobó, era de Física 200, ya aprobó. Y la señora, que también es profesional, me comentaba, yo he visto sus clases. Qué bien, la madre de familia viendo mis clases. Porque había otro profesor que solamente enviaba videos. Era el comentario de una madre. Yo digo, bueno, yo no respondo por los otros profesores, yo respondo por mí. Entonces, para mí me sería muy cómodo, por ejemplo, buscar en YouTube un video de electrostática y se los paso, qué sé yo, las 2 horas y estoy más tranquilo. Pero no se trata de eso, ¿no? Pero de todos modos, son experiencias que les cuento que lo que está ocurriendo con el tema de la contingencia, pero sí, yo creo que todos estamos con el pensamiento de hacer mejor lo que hacemos. Yo también estoy buscando cómo mejorar este semestre, ¿no? Por eso que he hecho algunas explicaciones y las seguiré haciendo cuando vea pertinente, y de eso se trata. Alguna vez yo les comenté que eslogan de universidades y de empresas dicen trabajo de calidad, hacemos con calidad. Yo he buscado en internet qué es la calidad. Hay 500 definiciones de calidad, pero una que me agrada y lo aprendí, que dice, la calidad consiste en mejorar lo que estamos haciendo bien. Yo sé que ustedes están haciendo bien, yo también estoy haciendo bien, pero tenemos que mejorar, ustedes y yo. Entonces, por eso digo, ahora es mucho más fácil estudiar, no sé si estudiar, simplemente poner voluntad. Cuando yo era joven y hermoso como ustedes, el profesor llevaba su libro bajo el brazo de física y no quería decir ni qué libro es, ¿no? Era muy complicado estudiar, ¿no? Y en todas las materias. En cambio, ahora es mucho más sencillo, mucho más fácil y hay que aprovecharlo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y si no, descansamos. Muy bien. Que tengan buen día, éxitos en todo lo que hagan y nos vemos el día miércoles en laboratorio. Adiós. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Que tenga buen día. Gracias.